Las 7 en punto. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. En este miércoles 13 de mayo, año 2020, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23. Buenos días a las teleaudiencias de los canales Teleuniverso, Canal 29 y el Canal 24 de Santo Domingo. Buenos días a todos, a todas, al igual que a las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales. Estos son los temas que nos proponemos tratar en nuestra agenda del día de hoy. Estos son los temas. Los preparativos para la escalada gradual y la necesidad de mantener las medidas de emergencia. Precisiones sobre el cerco epidemiológico que se va a desarrollar en el Gran Santo Domingo. Una decisión judicial al margen de la emergencia en Nueva York, que a propósito también está en nuestros temas la solicitud que ha hecho la Junta Central Electoral al Departamento de Estado para que se permita la elección, que los dominicanos puedan votar el día 5 de julio. Entonces, vemos un panorama donde se recrudece la pobreza en América Latina. Hay una nueva decisión del Tribunal Constitucional contra un recurso preventivo del PRM, donde pues ratifica una decisión del Tribunal Superior Electoral de que la cuota de género será por demarcación. Entonces, bueno, hay también una decisión que da ganancia de causa al empresario Ángel Rondón en su conflicto frente a la firma Odebrecht. Entonces, señores, así arrancamos con nuestros comentarios en el día de hoy. Pues nos preparamos para una desescalada, una desescalada gradual. Eso es inevitable. Hay que prepararse para una desescalada gradual, para un desconfinamiento gradual. Pero el tema tiene que ser gradual. ¿Por qué? Porque hay un dato que no puede ignorarse. La cantidad de contagios se mantiene muy activa y hasta en crecimientos. Afortunadamente, no estamos ante los casos que se veían en la primera etapa de este virus, que aunque tengamos mayor cantidad de personas que han dado positiva al virus, que han adquirido el virus, pues tenemos menos agravamiento, menos hospitalización, pero aún así esa presencia masiva, ese crecimiento de los contagios, no podemos dejarlo irresponsablemente sin las acciones que son necesarias. ¿Por qué la República Dominicana ha tenido éxito en el enfrentamiento de este asunto, de este SARS, de este COVID-19? ¿Por qué ha tenido éxito la República Dominicana? Porque hasta ahora hemos tenido un control de las respuestas sanitarias. ¿Por qué? Porque no hemos tenido una cantidad de contagios y de agravamiento que desborden el sistema sanitario. Y eso se debe a las medidas de aislamiento. ¿Se imaginan que están creciendo los contagios
y nos hemos mantenido en gran medida en aislamiento con una actividad económica suspendida. ¿Qué va a pasar con la reactivación de esa actividad? Pudiéramos llegar a una situación descontrolada en la que ya hemos desmontado medidas que vamos a tener que volver a montar y la situación sería caótica. Entonces, lo que conviene es seguir por el camino que hemos transitado. En ese sentido, lo que el presidente Danilo Medina ha solicitado al Congreso en el día de ayer, que hoy lo conoce el Senado, no es un deseo, no es un deseo, no es que digamos que el gobierno quiere que esto se produzca, no, existe la necesidad de mantener el estado de emergencia, que las cosas que luego empecemos a hacer se hagan dentro de los controles del estado de emergencia para poder mantener una situación que nos permita tener respuesta para cada dominicano que se agrave, para cada dominicano que necesite una respuesta del sistema sanitario, la alcance a tiempo y pueda sobrevivir y pueda superar el contagio. Entonces, el presidente está solicitando una nueva extensión por 25 días a partir del 18 de mayo. Lo que el Congreso ha hecho es que cada vez que el gobierno solicita 25 días, aprueba 15. El gobierno ha sido pragmático en esto y ha aprovechado cada oportunidad para seguir adelante. Porque, bueno, usted está solicitando 25 días, no porque se le antoja que sean 25 días, sino porque esa es la necesidad. ¿Qué va a hacer si le aprueban 10? ¿Qué va a hacer si le aprueban 15? Bueno, decir, si estoy solicitando 25, me dan 15, esto es mejor que nada, porque por lo menos tengo 15 días más para seguir enfrentando esta situación y después, entonces, hago una nueva solicitud porque es evidente que la emergencia está ahí y toda la perciben. Entonces, no se ha detenido a pelear. En cada momento el gobierno no se ha detenido a pelear, sino a aprovechar la aprobación que se ha hecho para continuar con los trabajos preventivos y hemos tenido una situación realmente llevadera. Entonces, ahora tal vez ocurra lo propio. Ya Pacheco adelantó que no se deben aprobar más de 17 días de lo que se están solicitando. Es un Congreso multipartidario. Los otros sectores siempre aprovechan la oportunidad para demostrar que están ahí, que tienen capacidad de decisión y venimos con esto nuevamente, de que tal vez se apruebe la extensión, pero recortada. Lo que es impensable es que no se apruebe. Ese es un riesgo que nadie se va a correr, porque el que no apruebe eso será responsable de lo que ocurra en el país por no mantener el estado de emergencia y nadie se va a querer echar eso encima porque todo el mundo sabe que aquí hay un estado de emergencia como lo hay en todas partes del mundo y que si pese a que se ha actuado como se ha actuado, hay informe de desobediencia de gente que lo ha violado. Imagínense sin esos controles, cuál fuera la situación en la República Dominicana. Entonces, decía ayer, hasta para la desescalada, hasta para el programa gradual de reintegración económica, tiene que haber controles, porque el gobierno tiene que tener la capacidad de tener controles, como el mantenimiento del toque de queda, aunque le haga alguna variación, que puede especificar claramente en su momento, en una primera etapa, qué tipo de negocios pueden operar, bajo qué protocolo pueden operar, qué negocios no pueden operar. Todo esto tiene que tener el gobierno la posibilidad de hacerlo y eso solamente puede hacerse en
en una situación de emergencia. De manera que creo que eso será acogido, aunque de nuevo vengamos con los recortes que se están realizando. Ayer, el ministro de Salud Pública y otros ministros, el director del Servicio Nacional de Salud y el ministro de Trabajo, hicieron unas aclaraciones sobre lo que es un cerco epidemiológico. Es decir, esto no incluye medidas que impidan la entrada o salida del Distrito Nacional, por ejemplo, del Gran Santo Domingo. No, lo que están hablando es de búsqueda activa de casos, de ir a los barrios donde ya hay situaciones estudiadas y señaladas, y entonces hacer pruebas masivas, pruebas rápidas en esos sectores ya predeterminados, hacer fumigaciones, es decir, salir a buscar gente que no ha ido a hacerse pruebas para poder detectar una mayor cantidad de casos y tomar las medidas correspondientes. Pero eso no incluye impedimento de que no se pueda entrar o no se pueda salir durante estos 3 días a partir del jueves, donde se estará llevando este cerco epidemiológico en el Gran Santo Domingo. Creo que eso está claro, porque fue que hubo mucha información incorrecta que se difundió a través de las redes sociales, o se difundieron a través de las redes sociales. Entonces, este tema lo puedo conectar con el tema de la solicitud que ha hecho la Junta Central Electoral. Se trata de lo que ocurrió en Nueva York. Lo que ocurrió en Nueva York. Estamos hablando de que una jueza federal en Nueva York, la magistrada Anilsa Torres, jueza de la Corte Federal del Distrito de Manhattan, ella pues dejó sin efecto o dictaminó contra una decisión que había tomado el gobernador Andrew Cuomo y que había tomado el Partido Demócrata. El Partido Demócrata y el gobernador de Nueva York suspendieron la celebración de las primarias demócratas programadas para el 23 de junio por la situación de la pandemia. Pero estamos en democracia. Estamos en democracia. Entonces, un individuo que no tiene ninguna posibilidad de ser electo como candidato presidencial demócrata, porque ya los demócratas tienen un candidato presidencial electo, es decir, que ya como tal, incluso el propio trámite de esta convención es prácticamente innecesario, porque los demócratas tienen su candidato presidencial que se llama Joe Biden, pero hay un señor que se llama Andrew Young que no tiene ninguna posibilidad, pero ese señor fue y demostró ante la corte que le estaban violando sus derechos a elegir y ser elegido, que esto vulneraba el derecho de millones de estadounidenses a escoger un candidato, y la jueza dijo, sí, es cierto, esto viola la 14ª enmienda, y ella, en base a la Constitución, en base al derecho, sin tomar en cuenta el tema de la pandemia, pues adopta la decisión de que hay que permitir las primarias demócratas tal y cual estaban planificadas para el 23 de junio. Lo hace en un momento en el que Estados Unidos sigue en una situación de agravamiento de la pandemia. Ayer nada más se registraron 1.894 muertes en Estados Unidos.
Es cierto que en Nueva York han bajado, en Nueva York creo que no llegaron a 200 las muertes en el día de ayer, pero fíjense que estamos hablando de 200 muertes. Entonces, yo no sé, porque la democracia es la democracia, si en medio de una situación como esta, una jueza tiene la facultad de tomar decisión al margen de la política sanitaria, porque los que llevan a cabo la política sanitaria, incluyendo el propio partido que tenía esa convención, había decidido no hacerla. Y son personas que se sienten afectados, los que recurren ante esta jueza, y esta jueza pues toma una decisión y habrá convención el día 23 de junio. No saben cómo lo van a hacer, qué medidas van a tomar, cuál sea la situación en ese momento de la pandemia en Nueva York, cuál sea la situación de la pandemia en los Estados Unidos, pero es evidente que esta decisión establece un precedente. Entonces, además de esta decisión, está el hecho de que la Junta Central Electoral, la dominicana, ayer formalizó a través de la Cancillería, a través de la Embajada Dominicana en Washington, una solicitud formal al Departamento de Estado para que se permita el voto de los dominicanos el 5 de julio. La decisión de la Junta Central Electoral es correcta. ¿Por qué? Porque la primera decisión del Departamento de Estado se había producido en base a las elecciones que nosotros teníamos fijadas para el tercer domingo de mayo. Entonces resulta que como ese pronunciamiento fue porque las elecciones se iban a celebrar en mayo, la Junta no puede dar por supuesto que eso abarca hasta el día 5 de julio, porque después la van a acusar de no haber desarrollado las elecciones en base a una decisión que era para mayo y no para julio. Es decir, que la Junta Central Electoral y que el Estado Dominicano haga todo el esfuerzo necesario para que se permita el voto el día 5 de julio es una decisión correcta. Vamos a ver qué hacen las autoridades estadounidenses, porque ellas no solo suspendieron esa posibilidad para la República Dominicana, sino para todos los países que tienen diáspora, desde las cuales esos países tienen votaciones presenciales en los Estados Unidos. Es decir, que una decisión que permitiera las elecciones dominicanas en Estados Unidos también pues tendría implicaciones frente a los otros países que han sido objeto de la misma situación. Pero esa es una decisión entonces que queda en manos de las autoridades estadounidenses, y a ellas hay que dejarle esta decisión, apoyando plenamente lo que ha hecho la Junta Central Electoral Dominicana. El congresista Adriano Espaillat, que un poco más adelante va a conversar con nosotros, pues envió una carta a la Junta Central Electoral solicitándole que permitiera el voto de los dominicanos presencial en Estados Unidos el día 5 de julio. Bueno, esa decisión no depende de la Junta, porque la Junta no suspendió el voto en Estados Unidos, sino lo ha suspendido el Departamento de Estado. Entonces, lo que tiene que hacer Adriano Espaillat y los líderes que firman con él esta comunicación que ha sido dirigida a la Junta Central Electoral es pues involucrarse en estas gestiones que está haciendo la Junta para que se permita el voto de los dominicanos en el exterior. Y entonces aquí, además de Adriano Espaillat, firman esta comunicación Ana B. Quesada, senadora estatal de Rhode Island, Denis Taveras, concejal del condado de Prince en Georgia, también Grace Díaz, representante del estado de Rhode Island,
Digna Cabral, concejal de la ciudad de Dorales, en la Florida, Pedro J. Espinal, concejal de Rhode Island, Claribel Martínez, de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, y también pues Carmen Castillo, concejal de Rhode Island. Todos estos políticos demócratas hispanos, algunos de origen dominicano, que firman esta comunicación, pues esto está muy bien, pero esta no es una decisión que dependa de la Junta. Entonces, como la Junta ya ha solicitado al Departamento de Estado formalmente que se permitan las elecciones, entonces ustedes dedíquense a ayudar a eso. Dirijan ustedes también una comunicación al Departamento de Estado, hablen con sus amigos, hagan cabildeo, a ver si eso es posible, a ver si eso es posible, para que cualquier decisión no sea una decisión de la que se culpe al Estado Dominicano. El Estado Dominicano no puede estar en desacuerdo con que los dominicanos ejerzan su derecho al voto. No puede estar en desacuerdo y tiene que hacer todo lo posible. De hecho, los dominicanos, que si esto no se materializara, si este permiso no se consiguiera para hacer el voto presencial, todos los dominicanos que pudieran venir a la República Dominicana a ejercer su voto lo tienen garantizado, porque no es el derecho al voto de esos dominicanos lo que está impedido en estos momentos, es la posibilidad de votar en Estados Unidos, lo que el Departamento de Estado tiene impedido por el momento. Por el momento, vamos a ver ahora a partir de esta decisión, pero todos los dominicanos que vengan aquí a su país sí podrían ejercer sin ningún problema el voto, pero esto implica un viaje, implican incluso medidas sanitarias, porque si fuera así, el país también tiene que recibirlo, hacer pruebas rápidas al recibirlo, aunque no haga cuarentena, porque la cuarentena le limitaría su derecho al voto, pero tendría que hacer pruebas rápidas para recibirlo, y entonces que ellos pudieran venir y ejercer su derecho al voto, todo el que pudiera hacerlo sin ningún inconveniente, en caso de que no se consiga lo que se está buscando, que lo está buscando ya de manera oficial la Junta Central Electoral. Entonces, bueno, hay pues unas informaciones que ha servido de nuevo la señora Alicia Bárcena, que es la directora ejecutiva de la CEPAL. Está describiendo el panorama que vamos a tener en América Latina. Estamos hablando de que nuestra población es de unos 600 y tantos millones de personas. Entonces, de esos, hay 215 millones que con esta situación van a quedar en pobreza. Esto quiere decir que, según ella, el COVID le va a sumar a la pobreza en nuestra región 28.7 millones más de personas que habían salido de la pobreza. Es decir, que las políticas sociales que se han llevado a cabo en nuestros países para sacar a las personas de la pobreza van a experimentar una reversión con la situación que nos arroja esta pandemia. En el caso de la República Dominicana, está hablando de crecimiento de la pobreza de 0.8%, de la pobreza extrema en 0.4%, de aumento del desempleo en un 1%, siendo esta una de las economías que quedará en mejor situación porque su crecimiento se mantiene proyectado a 0%, cuando la mayoría de las economías van a experimentar un
crecimiento negativo. Todo esto quiere decir que nuestros países tienen que prepararse para una gobernanza que va a tener varias características. ¿Qué requerimos nosotros para poder enfrentar la deuda social? Los problemas que hay que enfrentar. Bueno, tener mayor recaudación, tener una presión fiscal más alta, pero además de tener una presión fiscal más alta, desde luego, también se requieren políticas de transparencia en la inversión de los recursos públicos, es decir, la eliminación de toda posibilidad de escape, de toda posibilidad de corrupción. Ahora bien, ¿qué pasa? Que con una actividad económica que queda muy diezmada con esta situación y que va a un proceso de recuperación que puede ser un proceso de recuperación que tarde más de un año, entonces no pueden pensarse en políticas que pudieran estar contemplando una elevación de la presión fiscal. Entonces, como no podemos elevar la presión fiscal, nosotros vamos a tener que administrarnos con los pocos recursos que tenemos en un clima que va a ser sumamente conflictivo, porque es un clima donde la demagogia despierta mucho y entonces la gobernanza se va a hacer sumamente crítica, es decir, lo que se requiere para el futuro inmediato en la República Dominicana es de cabezas serenas que sean capaces de soportar la presión, siempre atendiendo a la gente, pero que tengan experiencia, porque de lo contrario, todos pudiéramos arrepentirnos de lo que nos espera en el futuro inmediato. Entonces, hubo una decisión del Tribunal Constitucional. Esa decisión del Tribunal Constitucional es una sentencia que es la sentencia 01014-2020. No hace otra cosa que dar razones, porque el mismo ratio de la sentencia que había dado en su momento el Tribunal Superior Electoral, la sentencia 091-219 del Tribunal Superior Electoral, que fue recurrida por el PRM en un amparo, que presentó un amparo preventivo contra esa decisión, pues ha sido rechazado. ¿Cuáles son las implicaciones? ¿Qué es lo que esto plantea? Bueno, el PRM trataba de resolver el problema que tiene con una gran cantidad de candidatos a diputados que quedan excluidos, que no van a poder ser candidatos a diputados porque el PRM había aplicado la cuota de género de manera nacional. Y una decisión del Tribunal Superior Electoral anuló esto y le dijo, no, esas candidaturas no pueden ser así. Las candidaturas tienen que ser, la cuota de género tiene que ser por demarcación. Ellos fueron al Tribunal Constitucional y ahora el Tribunal Constitucional ha dicho lo mismo que ya había dicho el Tribunal Superior Electoral. Es decir, ya esto tiene un carácter inapelable, ya esto tiene un carácter definitivo. No hay otra manera de aplicación, se pueda o no se pueda, que la aplicación pues de la cuota de género por demarcación. ¿Qué pasa, por ejemplo, donde hay dos candidatos, tres candidatos a diputados? La cuota de género dice que tiene que haber no más de un 60% de un género,
no menos de un 40% del otro género. Cuando hay 3 candidatos a diputados y ya las elecciones de diputados están separadas de las elecciones de senadores, entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Entonces, bueno, se aplicará ahí, yo no sé cómo, pero esto es por demarcación. Ya ahí no hay de otra, esto es por demarcación. Por lo menos donde eso sea posible, tiene ya un carácter obligatorio esta decisión que acaba de tomar el Tribunal Constitucional. Entonces, señores, ese es el panorama que tenemos en este miércoles 13 de mayo. Cambio y fuera.